Hola, soy Montse Díaz, doctora en psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En este episodio hablamos con Alejandro Acosta. ¿Quién es Alejandro? Pues Alejandro es médico especialista en neurología, quien actualmente trabaja en el Hospital de Neurorehabilitación Casa Verde de Valladolid. Alejandro es apasionado por todo aquello relacionado con la neurociencia, por la prevención y la educación para la salud física y mental, además de interesado especialmente en las áreas de intersección entre la medicina y la tecnología, y en el estilo de vida como herramienta para mejorar la salud de las personas y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Montserrat. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí andamos. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la adicción a determinados alimentos o la adicción a la comida. Para empezar a hablar de este tipo de adicción, vamos a hablar, entre otras cosas, sobre lo que son los alimentos ultraprocesados y por qué un neurólogo como tú se interesa en esto. Cuéntanos. Muy bien. Mira, Montserrat, los alimentos ultraprocesados realmente son productos industrialmente formulados para que tengan la capacidad de crear una respuesta intensamente placentera en nuestro paladar por su sabor y por su textura. Esto es lo Ajá. que yo definiría a grosso modo como un alimento ultraprocesado. No es como tal ni siquiera un alimento, si lo miras técnicamente, porque no contiene las propiedades de un alimento natural, sino que es básicamente un producto alimenticio y está diseñado industrialmente para ser particularmente atrayente para nosotros y para que sea muy complicado dejar de consumirlos. De ahí esa conexión con el tema que nos ocupa hoy de la adicción a la comida. Se pueden identificar fácilmente por las personas tomando en cuenta algunas características básicas que todos reúnen, entre ellas el hecho de que tienen al menos 4 o más ingredientes. Si nos fijamos en cualquier producto que encontremos en Etiquetado, ¿verdad? exactamente cualquier etiqueta del supermercado, cuando vemos que tienen al menos 4 o más ingredientes, ya podemos estar casi seguros que estamos en presencia de uno de estos alimentos. Además de ello, tienen saborizantes, tienen texturizantes, tienen preservantes, que los van a sonar a todos, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz o jarabe de fructosa, la maltosa, la dextrosa, elementos que terminan en osa, la lecitina de soja, son elementos que lo que van a permitir es que este producto dure más tiempo siendo consumible y que tenga todas esas propiedades que lo hacen tan atractivo para consumirlo y tan difícil de dejarlo una vez que lo hemos probado, ¿no? O que hemos comenzado a tomarlo por primera vez. Y mi interés en ello surge muy temprano en mi carrera médica porque creo que todos los que ejercemos la medicina cuando empezamos a practicarla nos damos cuenta rápidamente de que formamos parte de un sistema un poco limitado, por decir algo, a la hora de mejorar la salud de muchas personas debido a que incidimos en un proceso de enfermedad que en la mayoría de los casos no es del todo reversible. Quiere decirse que tratamos procesos o enfermedades que no conseguimos en la mayor parte de los casos realmente curar y que básicamente manejamos sus síntomas y sus consecuencias lo mejor que podemos y acompañamos a los pacientes a lo largo de su recorrido a medida que estas enfermedades van restándole calidad de vida, van restándole capacidades a todos los niveles, tanto físicas como mentales, y ante ello surge al menos en mí, surgió la necesidad de buscar más allá de esto y decir, ¿qué otros aspectos puedo abordar yo con los pacientes? Además, notando que uno tras otro, cuando ya llevas tiempo de experiencia, a ti te debe pasar lo mismo, ves reflejado el mismo problema en muchísimas personas, si bien por supuesto cada uno tiene sus matices individuales, eso nunca deja de ser cierto, pero ves constantemente que las personas enfrentan las mismas dificultades,
a nivel biológico tienen las mismas consecuencias y la idea es ir un poco más adelante, ¿no? A esas decisiones que se pueden tomar en el día a día y que pueden ayudarles a estas personas a prevenir sobre todo consecuencias que una vez que aparecen, como les digo, les insertan en esta rueda habitual de atención sanitaria donde nosotros, como comentaba, pues incidíamos solamente de manera parcial. A partir de ahí, entonces, surge mi interés en el estilo de vida, en la alimentación, en el ejercicio, en la higiene del sueño, en todos estos elementos que configuran la salud. Y por ahí, investigando, pues comienzan a aparecer cosas que son muy evidentes, por lo menos para mí, como este tema de la adicción a la comida y los ultraprocesados y que parece que se toca un poco. Entonces, esto también se articula con lo que yo creo que es una necesidad ética de todos los médicos y es no solamente asistir a los pacientes que tenemos en nuestra labor diaria, sino educar a cada uno de ellos. Esto a mí me lo inculcaron muy tempranamente en la facultad, en la escuela de medicina, varios de mis profesores que admiraba mucho esta idea de que no solamente tratamos pacientes, sino que nuestra labor tiene que ser un faro o una guía para que la gente cuide de su salud, ¿no? Y esta es la mejor manera, no solo de mejorar la salud de las personas, sino de ayudar a que este sistema sanitario que tenemos, que está tan colapsado como hemos visto los últimos años, que está lidiando con esta inversión de la pirámide poblacional y con tantas dificultades que creo que solo van a crecer exponencialmente, pues la manera de ayudarle a desahogarlo y a empoderar a las personas a que tomen sus propias decisiones, a que sean menos dependientes del sistema, creo que pasa por darles herramientas para que en el día a día tomen esas mejores decisiones, ¿no? Y esto es un aspecto esencial. Sin duda, ¿no? Porque esa base, ¿no? De la alimentación, el sueño y forma parte, yo creo que de la parte fisiológica, ¿no? De nuestra salud, si hemos comido bien, si hemos dormido bien, si hemos descansado bien, ¿verdad? La parte de la salud, sin lugar a dudas, cambia completamente. Hablamos Sí, de una adicción sin sustancia. En este caso sí que tiene sustancia, porque cuando hablamos de adicciones hacemos dos grandes diferencias, ¿no? Las adicciones con sustancia, que son las clásicas que tomamos del alcohol, el tabaco, la cocaína, etcétera, etcétera. Y luego están las adicciones sin sustancia, ¿no? Ahí hemos hablado anteriormente en el podcast de la adicción al móvil, hemos hablado también de la adicción a la pornografía y entramos en la adicción a la comida. La comida, por un lado, es fundamental para nuestra propia subsistencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo que cierto. hablabas de esos mecanismos de la industria alimentaria que utiliza para que el alimento o la comida que vayamos a consumir sea mucho más atractiva, genere una necesidad, una dependencia de la misma, entramos ahí en un terreno un poco extraño, ¿verdad? Porque tenemos una adicción que no está reconocida todavía en los manuales de psiquiatría, pero al mismo tiempo nos encontramos efectivamente con pacientes que están siendo víctimas de esta adicción, ¿no? Tenemos detrás un fenómeno de una dimensión muy grande, ¿verdad? Tenemos detrás un fenómeno con la industria alimentaria, sobre todo con esta adicción a la comida ultraprocesada, un fenómeno muy grande, ¿verdad, Alejandro? Que nos puede afectar de manera muy importante, ¿no? En los años venideros. Estás en lo cierto, totalmente de acuerdo. Sí, a ver, es verdad que todavía existe cierta controversia, incluso dentro de la propia comunidad científica, alrededor de este concepto de adicción a la comida, en buena parte por lo que tú acabas de comentar, porque algunos expertos dicen cómo podemos ser adictos a alguna sustancia que necesitamos, algún elemento que necesitamos absolutamente para subsistir, ¿no? Para vivir. Y por otra parte también argumentan eso otro que decías, de que en este tipo de adicciones donde la sustancia adictiva se consume directamente por vía oral, como puede ser el tabaco, ¿no? En el caso de fumar, o el alcohol al tomar las bebidas que lo contienen, pues lo habitual es que estos elementos tengan algún compuesto químico que es capaz de alcanzar de manera directa nuestro cerebro e influir en esos sistemas de recompensa, esas partes de nuestro cerebro que se encargan de motivarnos a desarrollar una conducta y a repetirla una vez que ha tenido un efecto que se considera placentero o que es la base de la conducta adictiva, ¿no? Como la nicotina en el caso del tabaco. Y es verdad que en los alimentos ultraprocesados no se ha identificado ninguna sustancia que tenga como tal estas características, pero sabemos ya muchas otras cosas que nos pueden servir de apoyo suficiente a estas alturas para reconocer estos elementos como adictivos, como el hecho de que contienen altas cantidades de
carbohidratos simples, de azúcares refinados, de grasa saturada y de sal en proporciones muy específicas que ya sabemos por distintos estudios que tienen un efecto que se llama supraaditivo. Quiere decirse que ese efecto en esas vías de recompensa que decíamos, en estudios funcionales que se han hecho en resonancia, donde animales o incluso personas entran y se ve cómo funcionan ciertas áreas neuronales en el medio de distintas experiencias, pues han demostrado que ante el consumo de estos alimentos se activan y luego funcionan de una manera diferente estas áreas de recompensa, este circuito neuronal de recompensa donde está tan implicado ese neurotransmisor que está ya tan de moda, yo creo, entre todo el mundo, la dopamina, ¿no? Sabemos que hay enormes cantidades de dopamina liberada en esos circuitos una vez que consumimos estos alimentos con esas características básicas que hemos comentado, ¿no? Altos niveles de azúcares, altos niveles de grasas, sobre todo grasas saturadas, y también el tema de la sal. Y luego el hecho de que también existe en esos otros elementos que intensifican el sabor, esos elementos que los texturizan y hacen que justamente tengan ese crujido que provoca el sonido y que provoca esa experiencia de consistencia en la boca, todo lo cual también se ha demostrado que tiene un efecto particularmente atrayente, ¿no? Todo configura una experiencia enormemente placentera y es completamente razonable pensar que esa intensidad de placer de la experiencia tienda a reforzar la conducta. Quiere decirse que nos incline a hacerlo otra vez. Todo lo que disfrutamos enormemente es más probable que el cerebro lo registre muy bien y nos diga, oye, repite esto cuando puedas que me gustó bastante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, están diseñados para esto, ¿no? Tanto químicamente en cuanto a sus elementos formadores, a sus ingredientes, como físicamente en cuanto a la textura y también nuevamente químicamente por todos esos potenciadores del sabor. Sabemos, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, del cigarrillo, estos que son mentolados, que tienen sabores, han demostrado ya tener mayor potencial adictivo. Incluso hay personas que prefieren fumarse un cigarrillo sin nicotina con alguno de estos sabores añadidos a inyectarse la nicotina intravenosa, lo cual nos lleva a otro punto característico de los alimentos ultraprocesados y es que al no ser como tal un alimento, sino un producto alimenticio, lo que se llama la matriz alimenticia, esa estructura nuclear del compuesto, no es nada parecida a la de los alimentos naturales. Y esto hace que su velocidad de absorción en el tubo digestivo, la velocidad con la que una vez que los consumimos atraviesen el tubo digestivo y produzcan señales que desde el tubo digestivo van al cerebro, ya seguramente en el podcast lo habrás tocado y si no, pues eventualmente lo harás, del eje intestino-cerebro, esto que es el segundo cerebro, que es la zona de mayor cantidad de neuronas fuera del sistema nervioso central, pues mira, hay una comunicación muy estrecha, sobre todo entre la parte superior del tubo digestivo, en el duodeno, que es lo que viene inmediatamente después del estómago, y que avisa al cerebro de lo que los alimentos tienen dentro, ¿no? Cuando están cargados de azúcar, cuando están cargados de grasa, rápidamente le dicen al cerebro, oye, mira, esto está aquí, y el cerebro, que está acostumbrado evolutivamente a buscar este tipo de alimentos, porque eran los que en épocas de escasez, cuando éramos recolectores y cazadores, durante la mayor parte del tiempo de nuestra evolución, eran los que más nos nutrían, pues dice, uff, qué agradable esto, me está encantando, ojalá podamos tener más y cuanto antes, ¿no? Entonces, Efectivamente. todo está muy delicadamente diseñado, testeado y mejorado a lo largo de décadas ya de evolución industrial para hacer que nosotros tendamos a ellos y para que una vez que los probemos por primera vez, nos cueste abandonarlos, ¿no? Típico de cualquier conducta adictiva. ¿Cómo podríamos avisar o cómo podríamos saber cuáles son las señales, por así decirlo, de que cualquiera de nosotros podemos estar bajo una de estas adicciones a los alimentos ultraprocesados? Porque es verdad que, en primer lugar, esto es verdad que se lleva desde el campo clínico investigando hace tiempo, pero a nivel de divulgación no ha llegado hace tanto tiempo y hay poca información a nivel general. Y por otro lado, puede que tengamos sujetos que ni siquiera son pacientes clínicos, que estén bajo esta adicción y ni siquiera lo sepan. ¿Qué podríamos hacer para
para tener como las bases o las ideas claras para saber si estamos bajo esta adicción a este tipo de alimentos, Alejandro? Perfecto, Monserrat. Me parece una excelente pregunta. Pues mira, todo este campo de la adicción a la comida comienza hace unos años donde en la Universidad de Yale se configura una escala que se llama, pues, como se puede uno imaginar, escala de adicción a la comida de Yale. Y esto se empieza a probar en distintos estudios para determinar si realmente es capaz de identificar consistentemente una serie de criterios que permitan determinar si hay una adicción. ¿Y cómo de entrada sabemos que eso que están midiendo corresponde con adicción? Porque aunque la adicción a la comida no está en esos manuales diagnósticos que habías mencionado antes, como el DSM-5, pues sí es verdad que en la escala de adicción de Yale se desarrolla a partir de los mismos criterios que se utilizan para la adicción a otras sustancias. O sea, en Yale toman las características propias de un adicto a la nicotina o a la cocaína y utilizan esos mismos criterios, los adaptan con una mínima modificación para que puedan servir a la gente que se sospecha que tenga adicción a la comida y empiezan a probarlo. Eso ha dado lugar ya a cientos de publicaciones, a una traducción a 12 idiomas diferentes, a estudios que se han realizado en más de 32 países y donde se ha corroborado la fiabilidad, la validez, la consistencia interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuento todo esto un poco para también andar el camino de la evidencia científica que apoya este diagnóstico hasta ahora y comentar que hay unas características que son completamente típicas. Hay 4 que yo resaltaría, ¿no? Y que nos pueden ayudar a identificar a esa persona que está entrando en esta adicción o que está en riesgo de ella porque vemos este tipo de conductas en otros ámbitos de su vida o que ya está plenamente, digamos, inserta lamentablemente en esta categoría y son: uno, que tiene grandes dificultades para dejar de consumir el alimento, por mucho que pueda haber consumido otro alimento previo, por mucho que pueda estar saciado, por mucho que existan otras alternativas alimentarias. Eso es una de ellas. La dificultad para parar el consumo es la primera de ellas. Luego, sabemos que existe también lo que se llaman cravings, que en inglés tienen ese nombre, pero que en español podríamos traducir como antojos. Eso que nos ha pasado a todos alguna vez, una vez más, llevándonos imaginariamente a cualquier experiencia particularmente placentera que luego se inserta, ¿no?, repetidamente en tu mente cuando tú estás haciendo otra cosa, cuando estás pensando en otra cosa, ¿no? Esas patatas fritas con el crujido perfecto, el dorado ideal, que una vez que te las comes, además viendo una serie, una peli que estás disfrutando, pues ya estás en tu casa viendo otra vez la serie o la peli y rápidamente tu cerebro te dice: ahí están las patatas fritas, las tienes allí en la alacena, vea por ellas. ¿Sabes cómo podrías aumentar esta experiencia en este momento? Ve y cómete unas cuantas y ya verás, ¿no? Esos cravings se hacen intensos y repetitivos en estas personas y una vez que aparecen cuesta más y más y más no ceder ante ellos, ¿no? Luego hay algo que se llama abstinencia y también se ha identificado por esta escala en las personas con esta adicción y es que cuando no tienen disponible este tipo de alimentos, no los tienen disponibles o a la mano durante un largo periodo de tiempo, que para cada uno puede ser diferente, algunos de horas, otros de pocos días, pues empiezan a cambiar su humor, se ponen irritables, cambian el apetito, comen de más otras cosas o incluso directamente no quieren comer nada si no es eso. Y toda su actitud y su manera de comportarse también cambia, ¿no? Y luego la última característica, que ya esa se ve a lo largo de más tiempo y requiere más conocimiento de la persona, o bueno, si estás en un ámbito sanitario, pues requiere preguntar de manera más dirigida, que es: ¿has experimentado efectos negativos de consumir estos alimentos? ¿Has aumentado de peso? ¿Notas síntomas digestivos desagradables, de reflujo, de llenura, de distensión, de cambios en la consistencia de las evacuaciones, de cualquiera de estos fenómenos? ¿O sufres de alguna enfermedad ya y ves que consumiendo más esto, algunos de estos procesos tuyos se empeoran, ¿no? Problemas de la piel, tensión arterial que sube de más, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos te van a decir que sí, si son honestos, quiero decir, porque ese es el otro criterio, es continuar consumiéndolos pese a que tiene efectos deleterios identificables en la salud física o en la salud mental o en ambas, ¿no? Entonces, si identificamos estas red flags, por así decirlo, ¿no? Estas banderas rojas, estos elementos alarmantes,
en cualquier persona de nuestro entorno. Ojo, ojo, muy importante en los niños, y ahora seguramente tocaremos eso porque me parece de particular relevancia, pues ahí es donde tenemos que incidir e intentar hacerle reconocer a esa persona este problema, ayudarle a identificarlo o ayudarle a que tenga otras opciones, ¿no? Y ojalá a brindarle herramientas para modificar esa elección. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Cuando hablamos de alimentos, estamos centrándonos en alimentos, pero se nos olvidan las bebidas, ¿verdad, Alejandro? Tienes toda la razón. Hay bebidas, nos estamos centrando en alimentos y lo tenemos como muy claro, pero nosotros cuando hablamos de alimentos no solo hablamos de lo que es la comida como tal, sino hablamos de bebidas, todas esas bebidas azucaradas que están preparadas, muchas de ellas con componentes de cafeína por encima del más del triple, ¿no? De la quinta parte, ¿no? De lo admitido, ¿no? Como sano, ¿no? Entonces, fíjate qué potente es eso cuando en los adolescentes está tan extendido el uso de estas bebidas energéticas, ¿no? O sea, que fíjate hacia dónde vamos. Es verdad que es muy interesante esto que indicas porque realmente esas red flags, ¿no? Esas señales de alarma están presentes en muchos de los pacientes que tienen una adicción y que consideramos que son adictos. Sin embargo, fíjate cómo en la comida cuesta tanto reconocerlo. ¿Qué crees que podríamos hacer para investigar más? Yo sé que hay mucha investigación al respecto. En ratas hay un montón de investigación sobre la adicción a la comida, muchísima investigación. Toda esa línea de estudio sé que está claramente documentada. En humanos es verdad que hay algún estudio, ¿verdad? Hay bastante evidencia al respecto, pero ¿qué nos falta para que este mensaje que desde el punto de vista clínico tenemos tan claro llegue a la población y logramos entender que una alimentación sana pasa quizá por la elaboración propia de nuestros alimentos? Es verdad que en estas prisas, ¿no? Y en el contexto que tenemos, pues manda más el horario y muchas veces es mucho más fácil coger 4 cosas rápidas del supermercado que ya están elaboradas y todo lo que eso supone que hacer una comida casera, ¿no? Como antiguamente podíamos acceder, ¿no? Pero es verdad que ¿qué podríamos hacer para cambiar este ritmo hacia donde vamos tan peligroso, Alejandro? A día de hoy es verdad que parece poco probable desbancar ya este concepto de la adicción a la comida, por mucho que existan estos detractores y que puedan argumentar estos elementos que hemos comentado previamente, la ausencia de una sustancia directa al cerebro y cosas por el estilo, porque esta escala ya lleva varios años utilizándose y ha demostrado mucha consistencia interna, mucha consistencia entre test diferentes para consolidar eso que quiere medir, y está apoyada, como tú bien has dicho, por mucha evidencia, eh, digamos, básica neurobiológica, tanto en animales como en humanos, pese a que no ha pasado todavía a los manuales diagnósticos que son como la certificación definitiva de su reconocimiento generalizado a nivel científico. Lo que, sin embargo, sí que nos falta reconocer con claridad es cuáles son exactamente las características que pueden hacer que un alimento sea claramente adictivo. Sabemos que los ultraprocesados, o creemos, ¿no? Y tenemos bastante evidencia para argumentar que son particularmente adictivos, pero ¿dónde está ese umbral a partir del cual tal cantidad de grasa o tal cantidad de azúcar o tal combinación de esos elementos junto con tal saborizante y tal consistencia los vuelve particularmente adictivos, ¿no? Eso es una cosa que nos falta por saber con claridad. Nos falta por saber también qué proporción o qué cantidad o qué frecuencia de consumo de estos hace más probable que terminemos desarrollando una adicción, como sí sabemos para otras que llevan más tiempo siendo de conocimiento generalizado, ¿no? Sabemos que a partir de X cantidad de consumo enólico, el riesgo de que esa persona ya tenga una falta de control sobre el mismo existe. Pues nos falta saber también un poco esto. Nos falta saber con más claridad características de las personas más vulnerables a sufrir, ¿no? Para sufrir este proceso. Ya sabemos que es más frecuente en personas que viven en zonas menos aventajadas socioeconómicamente, porque tienen mayor inseguridad alimentaria y estos les ofrecen una alternativa altamente calórica, altamente saciante y bastante económica y ampliamente accesible, porque además la industria se encarga de hacerla particularmente accesible donde sabe
que más probablemente va a vender, ¿no? Evidentemente. Entonces, sabemos que existen poblaciones, digamos, vulnerables, de particular riesgo por características socioeconómicas, pero ¿qué características además biológicas pueden hacer que yo o tú o cualquiera pueda tener más riesgo de esto, ¿no? Sabemos que personas con trastornos de conducta alimentaria, personas, por ejemplo, con obesidad, reportan o se ha observado en ellas que más del 30% de los casos tienen datos claros de adicción a la comida, ¿no? Mientras que en la población general, en adultos se observa un 12% más o menos de la gente que cumple con los criterios típicos de esta adicción según la escala, en personas que tienen obesidad o que tienen trastornos de conducta alimentaria de ciertos tipos, esto alcanza hasta un 30 o 40%. Pero ¿qué otros aspectos pueden hacer a esa persona particularmente vulnerable? Una vez que sepamos muchas de estas cosas, también tendremos que consolidar los mecanismos neuroquímicos de estos sistemas de recompensa, exactamente cómo se alteran, en qué momento, cuándo hay cambios plásticos que se puedan revertir, es decir, consolidar eso que ya la evidencia va notando para hacer un modelo específico a nivel neurobiológico de esta adicción, como se ha hecho en otras, ¿no? Y establecer plazos. Luego, lo siguiente sería crear guías clínicas, que los expertos en la materia se reúnan todos y digan esto. Efectivamente, estos son los criterios diagnósticos, estos son los factores de riesgo, estas son las medidas que podemos implementar para prevenirlo, estas son las medidas que podemos implementar en las personas para tratarlo, ¿no? Y yo particularmente creo que a nivel de evidencia científica nos falta mucho trabajar con los niños, porque es lo que te comentaba antes. En nuestra sociedad, todos hemos estado expuestos a este tipo de alimentos en muy temprana edad, o bueno, casi todos, nunca es sencillo afirmar que todo el mundo, pero creo que casi, ¿no? Podríamos decirlo así, todos hemos estado expuestos a este tipo de alimentos y además en un contexto particularmente reforzador, si es que se me permite ese término. Quiero decir, en contextos que te van a inclinar con más probabilidad a volver a consumirlos, porque tus padres te los dan cuando has hecho algo bien, cuando hay una fiesta de cumpleaños, Por ejemplo, está plagado eso siempre. En Navidad, cuando te dan los regalos de los reyes, por ejemplo, o cuando has cenado en familia, todos están vinculados a situaciones gozosas, están vinculados a un reforzamiento determinado porque has tenido una conducta apropiada para tus padres, a premios porque has conseguido un objetivo que te plantearon. Y además, sabemos que los cerebros de los niños que están en pleno desarrollo son particularmente vulnerables a los efectos de muchos elementos adictivos. Y esto para mí deja una impronta, esto ya es algo personal, a título personal. No he leído esto en la literatura, pero para mí los niños son particularmente vulnerables y al consumir estos alimentos, además de manera tan intrínsecamente relacionada con elementos o eventos. el refuerzo social, ¿no? Refuerzo social al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Yo pienso, efectivamente, yo pienso que esto tiene que dejar en nuestro cerebro una impronta que va a hacer que seamos más tendientes a ellos a lo largo de toda nuestra vida. O sea, estamos desde el primer momento entrando en contacto con estos alimentos que tienen todos estos riesgos y que entrañan todos estos peligros, además en un momento de especial vulnerabilidad para nuestro sistema nervioso, para nuestro desarrollo físico y mental, y esto va a dejar una huella que va a perdurar en toda la vida. Entonces, de hecho, en las escalas en los estudios realizados con la escala de Yale se ve que la proporción de niños que se pueden considerar adictos a la comida es alarmante, que no se compara con nada. Estamos hablando de aproximadamente el 14% de los niños. Y estoy seguro, o yo también me atrevo a afirmar que será mucho más y que nos falta todavía reconocer con más claridad ciertos criterios y que se amplíe el estudio a otros ámbitos que hasta ahora no han sido abordados para conocer la verdadera extensión de este problema y a partir de ahí, pues, empezar a diseñar alternativas. Porque es verdad que hace un tiempo, ¿no? Se prohibieron los anuncios de este tipo de comida en las cadenas y puramente infantiles, ¿no? Es decir, las cadenas de televisión que emiten dibujos animados 24 horas. Es verdad que hubo una campaña, ¿no? Para que se limitara los anunciantes de este tipo de alimentos, que en las máquinas que había en institutos o en colegios donde los niños podían acceder a ese tipo de comida, que no hubiera este tipo de alimentos ultraprocesados. Todo esto hizo un pequeño avance, ¿verdad? Hizo ahí como un cambio un poco de este
proceso, ¿no? En el cual nos hemos ido metiendo, ¿no? Gracias a los esfuerzos que hace la industria alimentaria precisamente para que entremos en esa dinámica, ¿no? De esa alimentación. Y es verdad que eso ha cambiado un poquito, pero todavía queda mucho. ¿Qué queda? Pues, ¿qué podríamos hacer desde salud pública? Porque hemos hablado mucho de parte clínica, hemos hablado de divulgación. ¿Qué crees que podríamos hacer para entender la magnitud del problema que tenemos ya desde la infancia, en muchos casos, y sobre todo en la adolescencia y en la vida adulta, Alejandro? Pues lo mismo que se ha hecho con otras sustancias adictivas, podemos empezar por ahí. Quiere decirse, yo creo que aumentar los impuestos que se pagan por el consumo, por la venta y por las transacciones derivadas de este tipo de alimentos, ya ha demostrado además en otros contextos ser una medida bastante efectiva. O sea, cuando le tocas el bolsillo a las personas. De hecho, las bebidas, eso es, las bebidas azucaradas ya tienen un gravamen en específico, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Es verdad que no es suficiente, visto lo visto, ¿no? Pero sí que tiene un impacto que se ha demostrado y que se considera significativo y ya ha sido probado en otros países. Además, que una de las ventajas que pueden tener estos alimentos en el mercado, por así decirlo, es precisamente su bajo costo, ¿no? Lo tienen todo en ese sentido. Son atractivos, son calóricos y cuestan menos. Es decir, saben mejor, sacian hasta cierto punto más, aunque luego engañen a tu cerebro para que no te sientas saciado y continúes. Pero bueno, a nivel calórico te brindan suficientes calorías, son particularmente sabrosos y encima son más baratos, ¿no? Que sus contrapartes naturales, Y encima rápido, ¿no? rápidos de actuar. Y encima son rápidos de consumir, que no tienes que elaborar la comida, simplemente abres el paquete y ya estás comiendo, ¿no? No tienes que hacer una elaboración, ¿no? Y ampliamente disponibles, por supuesto. En todos lados los tienes y en todos lados tienes la publicidad. Entonces, yo creo que lo primero sería, por ejemplo, aumentar los impuestos relacionados con ellos. Luego, yo creo que habría que también instaurar etiquetas que anuncien los riesgos y peligros asociados a ellos, como pasa con los paquetes de tabaco ya en todo el mundo, ¿no? Avisando a las personas de los procesos que pueden estar relacionados con ellos, y creo que en buena medida también el proceso pasa por educar masivamente a la población, como estamos intentando hacer con este podcast, y habrá que incidir sobre todo en esas poblaciones vulnerables y en los niños, donde más arraigados están estos procesos. Tú hablabas de cómo en los colegios han quitado bueno, en muchos colegios han eliminado alimentos, ciertos alimentos de las máquinas o productos alimenticios, pero es verdad que incluso ahora mismo muchos colegios siguen sirviendo como parte de la comida a los niños alimentos ultraprocesados. O sea, hay gente que ni siquiera tiene claro el concepto y que tiene bajo su responsabilidad decidir qué alimentos administrar a decenas o cientos o miles de niños en un contexto donde ellos prácticamente no tienen ninguna Eso alternativa, es. como puede ser incluso en los comedores escolares. Entonces, este tipo de cosas, para empezar por educar digamos, a todos los niveles, desde la población general hasta aquellos que están en puestos de responsabilidad y que toman las decisiones administrativas y burocráticas para determinar políticas que puedan modificar el acceso, ¿no? Y el nivel de conocimiento sobre ellos, yo creo que es fundamental y es una llamada particular para los padres, ¿no? Para quienes tienen bajo su responsabilidad a esas poblaciones o a esos niños que forman parte de la población infantil que, como les decía, son particularmente vulnerables. Y luego incidir pues en esa zona también de mayor nivel de limitación socioeconómica, porque es ahí donde suceden todas estas cosas y ya ahí viene la parte más complicada, que es intentar mejorar de una forma u otra la disponibilidad de alimentos que constituyan una alternativa saludable y relativamente económica en este tipo de personas, porque son ellos quienes conjugan menor nivel de conocimiento y de educación sobre estas cosas, menor nivel económico para adquirir alternativas más costosas, menor también capacidad para evitar ese influjo constante de publicidad Sí. que existe muy concentrada en estas poblaciones, ¿no? Yo creo que la educación y la modificación de ciertas políticas para intentar limitar el consumo y advertir sobre sus riesgos y ofrecer más alternativas saludables es el camino que tenemos que seguir. Suena muy sencillo, pero claro, a lo mejor nos toma décadas
recorrer ese camino que nosotros ya más o menos podemos vislumbrar. Sí, porque es verdad que nosotros vemos el nivel clínico, ¿no? Y muchas veces pasar de ese nivel clínico a nivel poblacional es complicado. Pero bueno, para eso estamos, ¿no, Alejandro? Para hacer divulgación y que se empiece a conocer estos temas tan importantes. Te agradezco mucho esta conversación, pero mucho. ¿Sabes por qué? Te agradezco mucho esa conversación, porque hemos tenido una relación muy diferente. No se puede hablar aquí, ¿verdad? Pero te agradezco mucho esta conversación y haber acudido a mi llamamiento para hablar de este tema que creo que es muy importante y muy interesante, porque es verdad que nos jugamos la salud presente y futura de las siguientes generaciones con todo esto que tenemos encima de la mesa. Te agradezco mucho, Alejandro, la conversación y nada, cuando te apetezca otra vez, pues hablamos y volvemos a hablar de lo que te apetezca, sí, señor. Muy bien, pues Montserrat, no, al contrario, te felicito a ti por esta iniciativa, creo que tiene un valor inmenso, que aportas muchísimo a la sociedad, te agradezco también por invitarme a mí, cuenta conmigo para lo que necesites, yo, como ves, parte de lo que yo considero mi misión y no es una parte pequeña, quizás con los años ojalá se vaya volviendo cada vez más la principal, es educar a la población y brindarle alternativas, brindarle conocimiento que le pueda inclinar a tomar mejores decisiones y por eso estoy a tu disposición para lo que haga falta, ¿vale? Muchas gracias, Alejandro. Pues despedimos este episodio de hoy con Alejandro Acosta y recuerda, si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.